¿Qué tal amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios por permitirnos estar una vez más frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que el lema de este programa y por el cual lleva el nombre Palabra a Tiempo se encuentra en Proverbios 15:23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea que cuando queremos que nuestros oyentes sean beneficiados con nuestras palabras, que nuestras palabras sean buenas, debemos decirlas a tiempo, en el momento en que debamos decirla y en el momento en que nuestros oyentes deben escucharlas. La semana pasada estuvimos analizando con el doctor Dunker la existencia de Dios, y él demostró, basado en los los hechos científicos, la ciencia, que es mucho más fácil creer en que Dios existe en que creer en que Dios no existe. Y él se basó en la ley de conservación de la energía y el origen de las especies y otras consideraciones más, de modo que quedó bien claro de que Dios existe. No podemos demostrar, como lo decía el doctor, científicamente la existencia de Dios, porque tan pronto metamos a Dios en un tubo de ensayo, ya Él sería más pequeño que nosotros y entonces no sería Dios. Y eso se registra en el libro de los Salmos. El Salmo capítulo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que quiere decir que todas las cosas que existen, nuestra creación, nos dice a una voz: Dios existe y debe ser temido, servido y adorado. Ahora, ese Dios que la naturaleza nos dice que existe, la naturaleza no nos dice quién es ese Dios y cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Sabemos por las páginas de la Biblia que allí está la verdad que Dios quiere que creamos y la vida que Él quiere que vivamos, que en esas escrituras se revela quién es ese Dios. Y hoy el doctor Dunker nos va a hablar sobre cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Doctor, ¿Dios quiere ritos? ¿Quiere religión? ¿O qué es lo que Dios quiere de nosotros? Sí, muy buena pregunta. Es una pregunta fundamental, porque la Biblia es un libro maravilloso y no solamente nos dice la palabra de Dios, sino que nos lo dice de una manera convincente y da datos sorprendentes sobre la historia de la humanidad. Y de la Biblia podemos sacar algunas conclusiones que yo quisiera compartir con los amigos y amigas oyentes. Yo quisiera darte 3 puntos en esta participación. El primer punto es que los ritos son inventos del hombre. Son inventos del hombre. Sí, es el ser humano que se inventa los ritos. Eso vamos a verlo en las Escrituras. Sería bueno, porque este programa es un programa que pretende ser un poco educativo y nosotros a veces pensamos en que hay mucha gente letrada que puede estar bien claro de algunos términos, pero hay otros que a lo mejor hay que explicarle qué significa esa palabra rito. Son símbolos, son ceremonias que nosotros utilizamos para agradar a Dios. Vamos a hablar de eso primero, sí, de los ritos que aparecen en la Biblia. Mira, la Biblia muestra la primera vez que a una persona se le ocurrió hacerle una ofrenda a Dios. Génesis capítulo 4. Sí. Ahí aparece Caín y Abel, dice, andando el tiempo. El primero fue Caín. El primero fue Caín,
y después lo mismo hizo Abel. Pero fíjate que ese pasaje lo presenta como un acto espontáneo de los seres humanos. Los teólogos muchas veces, los biblistas han dicho, bueno, si ellos lo hicieron, es seguramente porque Dios se lo había mandado, pero eso es una conjetura sin base. O sea, lo que dice el texto bíblico es: andando el tiempo, a Caín se le ocurrió ofrecer. Bueno, yo quiero sugerir que fue un acto espontáneo de Caín, quizá bien intencionado. Yo supongo, hago mi propia especulación, que Caín, como ser humano, sabía lo que era un regalo, ¿verdad? Hacer un regalo los unos a los otros. Entonces Caín dijo, bueno, pero déjame hacerle un regalo a Dios. Y entonces le trajo una ofrenda. Y lo mismo hizo Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y luego la Biblia va a explicar por qué. Dice, porque Abel le ofreció más excelente sacrificio. O sea, el texto bíblico dice que Abel cogió de lo mejor, porque era para Dios. Sí. Caín cogió lo primero que apareció. Entonces Dios se complació en el regalo de Abel. Yo pienso que Dios vio el corazón de Abel. Sí. Más que el regalo. Sí. Dios vio el corazón sincero de Abel y aceptó el regalo. Eso es así, eso es tan así, doctor, de que Dios ve el corazón, que en los evangelios se relata cuando una viuda echó 2 blancas. Exacto. O sea, el 0.1% de lo que daban los ricos. Y Jesucristo dice que esa viuda dio más y que su ofrenda fue más agradable a Dios que la de todos aquellos que dieron abundantemente. Sí, yo pienso que es como cuando un niño que tú tienes te trae un dibujo. Sí. Y papi, mira, te dibujé. Y tú miras ese garabato. Y tú dices, pero ¿dónde estoy yo? Pero tú dices, wow, es mi niño que me está haciendo una demostración de afecto. Eso vale más que una obra de Picasso. Sí. Entonces tú aceptas ese regalo. Y yo he visto en las oficinas de muchas personas, personas que tienen una oficina rimbombante y tienen ese cuadrito ahí con mucho honor. Claro. Porque le dan importancia. Entonces, yo estoy diciendo que la primera ofrenda fue un acto espontáneo del ser humano y que luego se generalizó. Llegó a ser el medio de agradar a Dios y Dios lo aceptó porque era una manera como la gente se le ocurrió hacerlo. Pero fíjate que más adelante, cuando llega el tiempo de Noé, después del diluvio, a Noé se le ocurre hacer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Pero Noé introduce un elemento nuevo. Y es que Noé se inventa un altar. Un altar. Ya en ese tiempo, la edad de la piedra estaba desarrollándose, porque tú sabes que después vienen las pirámides. Sí. O sea, ya la tecnología para trabajar con piedra estaba desarrollada. Entonces, Noé sacó de la tecnología de su tiempo la idea de, bueno, pero en lugar de hacerle un sacrificio a Dios en pura tierra, vamos a hacerla en un altar. Y a partir de Noé, todo el que va a hacer una ofrenda lo hace en un altar. Pero fíjate que todo eso sucede sin que Dios lo hubiera pedido. Y finalmente, cuando llegamos a Abraham, si seguimos la Biblia, ahí aparece Melquisedec, un sacerdote, un mediador. Y sin nosotros saber por qué, porque Dios no había mandado sacerdocio en ese tiempo, Abraham aceptó la mediación de Melquisedec y hasta le dio los diezmos. Entonces esto sugiere y confirma el punto que yo había dicho al principio, que los ritos se lo inventa el ser humano. Que no fue que Dios pidió, háganme estas ceremonias. Y voy a adelantar lo que el Evangelio luego nos va a decir con claridad. Dios lo que come es corazones sinceros. Sí. O sea,
Dios no es que rechace totalmente el rito, pero la prioridad para Dios es corazones sinceros alabándole y haciendo su voluntad. Incluso mira, si tú sigues leyendo el Antiguo Testamento, tú vas a descubrir que el templo se lo inventa David. Sí. O sea que no es Dios que le dice háganme un templo, sino que David estaba reinando, David tenía su casa elegante, Sí. y entonces David dice, Se pero, puede pensar, oye, pero yo viviendo en esta casa, cómodo, con toda... Y como que yo he descuidado a Dios. sí, entonces yo voy a hacerle una casa a Dios. Pero David estaba influido por los pueblos de alrededor que sí tenían templo. Dios le había dicho, hazme un tabernáculo. Un tabernáculo eran unas cortinas ensamblables, ¿verdad? Que simplemente cuando se iban a reunir, lo armaban y cuando se iban, cargaban con toda su mochila. Pero entonces David dice, no, a Dios ahí en ese cuchitril tan sencillo y yo aquí en una casa grandota, vamos a hacerle una casa a Dios. Y fíjate que eso es tan claro lo que estoy diciendo, que cuando David se lo dijo al profeta Natán, el profeta Natán le dijo, déjame consultar a Jehová. Y cuando consultó a Jehová, Dios le dijo a Natán, mira, dile a David que de dónde se está inventando eso. Que yo nunca le he pedido templo. ¿Alguna vez yo le he pedido a ustedes templo, alguna cosa de esa? Y al final Dios finalmente le dice a Natán, bueno, está bien, mira. Yo lo voy a permitir, pero que no es David que lo va a hacer, sino su hijo. Exactamente. Y si tú lees bien el texto, si ustedes leen bien el texto, ustedes van a ver que el profeta Natán usa una expresión muy clara. Él dice, dile a David que le voy a hacer su templo. Su templo, sí. Usa la palabra su templo. Eso significa que Dios entró en el juego de David. Dios dijo, bueno, mira, al fin y al cabo, en este momento de la historia de la humanidad, por las condiciones que hay en el mundo, un templo quizás es lo mejor. Y no sería, doctor, que Dios, viendo que había una necesidad, no en Él, hacia Él, porque Él no necesita nada de nosotros, sino una necesidad de nosotros. De nosotros, eso es de nosotros, sí. Así mismo. Una necesidad de nosotros permitió que se hiciera así. Exactamente. Es decir, Dios decidió hablar el lenguaje humano. Dios dijo, bueno, para yo relacionarme con el ser humano, el templo que ya está establecido en todo el mundo, vamos a tomar el templo como el lugar especial para yo encontrarme con la gente. Entonces, eso es el origen de los ritos en el Antiguo Testamento. Fíjate que uno le achaca a Moisés como si los ritos hubieran comenzado con Moisés, pero es un enfoque falso, porque no hay quizás ningún rito que Moisés inventa. Sí, pero doctor, en estos momentos, y disculpe la interrupción, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos a la pausa, entonces vamos a entrar con ese tema, con ese punto que usted está desarrollando ahí, de Moisés. La introducción de los ritos en el mundo. ¿Cómo llegaron nosotros a hacerle rito a Dios? Usted, mientras tanto, siga en sintonía con nosotros, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo, conversando con el doctor José Dunker. Este tema que ya él demostró la semana pasada científicamente que Dios existe. No porque lo haya metido a Dios en el tubo de ensayo, sino porque la ciencia, para funcionar, las cosas, las leyes de la naturaleza para funcionar como funcionan, necesitan la existencia de Dios. Y hoy él está hablándonos sobre los ritos, cómo Dios quiere relacionarse con nosotros y cuáles, qué es lo que Dios quiere de nuestros corazones. Está hablando de los ritos, y cuando fuimos, doctor, a la pausa, usted hablaba de que los ritos no iniciaron con Moisés. Sí, yo he afirmado que los ritos se los inventa el ser humano caído. El ser humano caído es el que se inventa los ritos. Tú recuerdas que Dios le dio un mandamiento a Adán de no comer de los frutos del árbol, y Adán compartía eso con su mujer. Y cuando Satanás se está tentando a Eva recuerda el mandamiento y dice: porque Dios nos dijo, no comeréis ni tocaréis. Eso de tocaréis se lo inventó Eva. Sí. Y eso significa que ya Eva estaba siendo seducida. O quizás Adán le había dicho a Eva: mira, ese árbol ni lo toque. Bueno, yo supongo, se lo quiero atribuir a Eva, pero puedes hacer esa conjetura. De todas maneras, sea Adán o Eva, le estaban añadiendo al mandamiento. Y yo quiero sugerir que el ser humano caído heredó de Adán y Eva esa tendencia a inventarse ritos. Ese es el origen de la religión. La religión es un invento del ser humano. Lo que Dios quiere son personas con un corazón sincero y solidarias con el prójimo. Eso lo voy a mostrar al final. Sí, pero hay una teoría, doctor, que quizás tiene mucho de subjetivismo y de muchas conjeturas, pero hay quienes dicen que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le hizo unos delantales de pieles, y que esas pieles fueron producto del primer sacrificio realizado por el mismo Dios. ¿Qué usted me dice sobre eso? Mira, eso es pura conjetura teológica. Te lo voy a razonar el punto. Es pura conjetura teológica. No hay nada en el texto bíblico que sugiera eso. Yo pienso que la interpretación correcta es que después de la caída ellos se iban a sentir incómodos, y Dios le dijo cómo hacerse un vestido a partir de la piel. El que ellos se habían hecho. Dicen esos que creen eso, es que Dios había un sacrificio para cubrir el pecado, y que eso fue el primero. Bueno, son conjeturas. ¿Cómo le añaden tanto a la palabra de Dios? O sea, el relato no dice que era un sacrificio. Es más, ni siquiera menciona el sacrificio. Pero entonces la conjetura es que se hizo un sacrificio, y que ese sacrificio era expiatorio, y que no, es que le estamos añadiendo a la palabra de Dios. Yo quiero sugerir que sencillamente Adán y Eva se habían hecho un vestido de hojas. De hojas, sí, de higuera, sí. Y Dios le dijo: no, mira, no es de hoja, háganselo de piel. Así de sencillo. Porque incluso es más duradero. Es más duradero. Y a partir de ahí comenzaron a usar vestiduras. Y es de suponer que los animales se mataban para comer, porque en Génesis capítulo 1, el capítulo 2 dice que Dios le dijo que podía comer. Claro, perfectamente. Ahora mira, te quiero mostrar un segundo punto, y es que Moisés no se inventa los ritos, sino que le da un sentido beneficioso para el ser humano. Los regulariza. Te voy a dar 3 ejemplos. Moisés regularizó muchas cosas. Pero Moisés no se inventa los ritos, él los regulariza.
Y esto que te estoy diciendo no es una observación solo que he hecho del texto bíblico, aunque es cierto que he leído esto directamente de la Biblia, sino que lo he confirmado leyendo algunos eruditos hebreos, judíos. Hay un famoso erudito de la Edad Media judío, un comentarista, ahora no tengo el nombre en la mente, pero él dice exactamente lo que te estoy diciendo, que Moisés escribió la ley para reducir esa excesiva ceremonia que había en el pasado. Entonces te voy a dar 3 ejemplos que demuestran que Moisés hizo eso. Mira, en primer lugar, hablemos de las ofrendas. Moisés establece las ofrendas, pero mira todo lo que Moisés dice para hacer una ofrenda. En primer lugar, cuando vaya, te voy a dar un resumen, porque había varios tipos de ofrendas, pero en general, Moisés le dice, mira, cuando tú vayas a ofrecer una ofrenda a Jehová, tú dejas correr la sangre, no te comas la sangre, bota toda la sangre, deja que la sangre corra. Segundo, sácale las vísceras, y eso, sangre y víscera, tú la echas al fuego. Coge la piel, la cabeza, la pata, y todo eso tú lo echas al fuego para que arda en alabanza a Jehová. Y entonces la parte restante, la carne, tú la partes en piezas y la pones sobre el fuego, y después te la comes en alabanza a Jehová. ¿Qué te parece? O sea, Moisés le está diciendo cómo comerse la carne con el mínimo de daño. O sea, como un médico podría haberle recomendado a Moisés la manera más eficaz. Entonces, a partir de ahí, los israelitas consumen la carne como hoy día la medicina nos está diciendo que se haga. Eso es fabuloso, porque eso muestra... Hay muchísimas cosas, porque por ejemplo la circuncisión también se está utilizando en medicina. Tiene su uso. En segundo lugar, mira, yo he estudiado... Y la circuncisión era otro tipo de rito también. Era otro rito. Yo no te lo mencioné, pero... hay datos. Heródoto, el historiador hebreo, él dice en sus escritos que la circuncisión había comenzado en Egipto. Lo dice Heródoto. Si tomamos la palabra Heródoto, cuando Abraham comienza la circuncisión, fue con Abraham que comenzó. Sí, con Abraham. Abraham no se estaba inventando el rito, sino que ya existía. Ya existía. Bueno, eso habría que estudiar. Pero mire, en segundo lugar, el tema... porque la circuncisión se lleva a cabo incluso en muchísimos tribus africanas y en muchísimos lugares, que eso eso es viejísimo. En segundo lugar, Moisés en la ley, él habla de cosas inmundas. Como médico, en algún momento en mi juventud, yo como que encontré eso de cosas inmundas como algo supersticioso en las escrituras. Y realmente no me cayó bien. Y me puse a revisar el uso de la palabra inmundo en el Antiguo Testamento. Y lo que yo descubrí es fabuloso. Mira, Jesús, todas las veces que Moisés usa la palabra inmundo, está en juego un problema de salud pública. Todas las veces. O sea, si tú vas buscando cada vez que Moisés dice inmundo, está en juego un tema de salud pública. Bueno, tú recuerdas que hay carnes inmundas. Sí. Pero ya hoy día sabemos. El conejo porque rumia, pero no tiene pezuñas. Esas carnes inmundas, la medicina de hoy confirma que son carnes más pesadas, más difíciles de digerir. El cerdo. Sí. Pero también el avestruz. Moisés dice que si tú vas por el camino, debe llevar una estaquita para hacer un hoyito. Si tú vas a hacer tu necesidad fisiológica, tú coges esa estaquita, hace un hoyo, tapa las heces fecales y lo cubre, y así Dios te va a bendecir, porque eso ahí al descubierto, eso es inmundo. Sí.
eso es inmundo. O sea, Dios no tenía la posibilidad de hablarle de parásitos, microbios, etcétera, porque no se sabía de eso. No, y que además ellos no lo iban a comprender. No lo iban a entender. Pero le dice, eso es inmundo. O sea, cada vez que dice inmundo, está poniendo en protección. Y la lepra, cualquier artículo de leproso, los leprosos eran inmundos. O sea, en la Biblia aparece, quizá por primera vez en la historia de la humanidad, la idea de cuarentena. O sea, los leprosos había que ponerlos aparte, en un lugar aparte, porque eran inmundos. O sea, es la misma idea de un médico cuando pone a un enfermo con una enfermedad contagiosa aparte, y lo pone en cuarentena. Incluso los cadáveres no se podían tocar. No se podían tocar. Y hoy sabemos los contaminantes que es un puede cadáver. haber sido eso. De modo entonces que Moisés introduce estos elementos nuevos que les permite al israelita así hacer los sacrificios, pero para beneficio del pueblo. Si tú lees los 10 mandamientos, tú vas a ver que los 10 mandamientos hay más provisiones, más prohibiciones que imposición de reglas nuevas. ¿Y cómo comienzan los 10 mandamientos? Mira, yo no quiero imágenes. O sea, no idolatría. No te hagas imágenes para rendirle culto. No. Imaginándote cómo es Dios, si está arriba, si está abajo. No. Yo quiero que me adoren. Voy a parafrasear a Moisés. En espíritu y en verdad, como luego dice Jesucristo. Sí. O sea, pero ya eso se ve en Moisés. O sea, yo estoy afirmando, y este es el segundo punto que estoy afirmando en esta tarde, que Moisés no es que se inventa los ritos, sino que los regula para beneficio de la persona. Y finalmente, yo quiero decir que los profetas del Antiguo Testamento claramente respondieron la pregunta: ¿qué quiere Dios de nosotros? Porque si el hombre se inventa los ritos y Moisés toma los ritos y los regulariza y los regula para beneficio del ser humano, ¿qué quiere Dios de nosotros? Y entonces tú vas a encontrar a Isaías, a Jeremías y a varios de los profetas que van a decir: miren, no me traigan ya más ofrenda, estoy cansado de ofrenda, lo que yo quiero es, y lo dice claramente los profetas, hay 8 pasajes del Antiguo Testamento en los que los profetas dicen esto: yo lo que quiero es que ustedes me adoren atendiendo a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, o sea, a los necesitados, y cuando ustedes hacen eso me están sirviendo a mí. Estoy buscando un texto aquí en la Biblia de ¿qué quiere Dios de ti? Hay en Miqueas 5:2. Sí, en Miqueas, sí. Sí, hay varios pasajes. Hay varios, sí. No quise cargar el programa con toda esta cita del texto bíblico, pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Cada profeta nos lo va a decir con su palabra. Y a veces lo dice de manera textual. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Misericordia, justicia, solidaridad. O sea, en otra palabra, Dios no prefiere ritos. Lo que Dios quiere no es religión. Lo que Dios quiere es una vida con sentido. Y ese sentido incluye solidaridad y servicio a los demás. O sea, si tú quieres adorar a Dios como manda la Biblia, la manera más expedita, según la Biblia, es sirviendo al prójimo, comenzando por tu familia, siguiendo por tus vecinos, por tu país. O sea, cuando tú luchas por el bienestar de tu país, esa es la mejor manera de tú demostrar que tú amas a Dios. Así es, doctor, pero ahora, en estos momentos también tenemos que volver a una pausa.
Sin embargo, este tema lo vamos a ampliar cuando regresemos y yo quiero que usted nos explique eso, cómo servir a Dios a través de atender a las necesidades de otros, del bien común y aún del servicio de la patria. Mientras tanto, ustedes, amigos y amigas televidentes, quédense ahí frente a sus televisores, porque venimos en breve a su programa Palabra a Tiempo. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos conversando con el doctor Dunker sobre cómo quiere Dios que nosotros nos relacionemos con Él. Y ya el doctor nos ha enseñado que Dios no quiere ritos, no quiere religiosidad. Dios quiere nuestros corazones sinceros, sirviéndole y sirviendo a otros. Pero cuando nos fuimos a la pausa, doctor, yo estaba buscando unos textos que están en la Biblia. En Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que esos textos resumen lo que usted ha dicho, doctor. Dios quiere que nosotros tengamos una relación horizontal con seres humanos, con los demás seres humanos, con el prójimo, y una relación vertical con Él. Correcto. Con el prójimo, lo que Jesucristo resumió. La ley se resume en dos cosas: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, doctor, cuando nos fuimos a la pausa, usted estaba explicando esto. Sí, yo quiero insistir en que Dios prefiere que le adoremos a través de nuestras buenas obras. Yo creo que necesitamos reivindicar las buenas obras como un camino para celebrar a Dios. Dios se complace cuando por amor a Él amamos al prójimo. Y los profetas nos están diciendo claramente que la preferencia de Dios no eran los ritos. ¿Y qué pasó en Israel? Que ellos estaban haciendo los ritos, pero sin una sinceridad de su corazón. Hipócritamente. Queriendo ganarse el favor de Dios por los ritos. Por los ritos. Y no, mira, yo en realidad esos ritos, ustedes salieron atravesaron el desierto y yo nunca les pedí que hicieran esas cosas. Yo lo que quiero, si ustedes quieren servirme, es justicia, misericordia,
las viudas, los huérfanos, ayudar a los necesitados. Esa es la manera como los profetas del Antiguo Testamento priorizaron que podemos alabar a Dios. Y Jesucristo reivindica ese pensamiento. ¿Qué dice Jesucristo? Sí, yo quiero mostrar a Jesús en 3 escenarios que no le hemos dado la importancia de vida, porque Jesucristo no vino a fundar una religión. Cuando usted va a las iglesias y si ve estos templos fastuosos y ve toda esa ropa que se ponen y toda esa ceremonia, nada de eso lo creó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó a vivir de una manera diferente y a ser solidario con el prójimo. Mira 3 situaciones. En el Sermón del Monte, cuando Jesús inauguró su proyecto, Él insistió en la justicia. Es la misma justicia de los profetas. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es la misma justicia de la que hablaban los profetas. O sea, Jesús está diciendo, mis seguidores deben ser personas que tienen hambre y sed de justicia, o sea, que quieren la cosa bien hecha en la fábrica, en el Estado, en la calle, en la familia, que se hagan las cosas con justicia. Cuando somos fervorosos promotores de la justicia, es una manera de servir a Dios. Así es. Aunque hay que decir, doctor, que el favor de Dios se obtiene no por hacer esas justicias, sino por la obra de Jesucristo y la fe en Él, pero luego nuestras justicias, nuestras acciones van a evidenciar que verdaderamente ya yo he entrado en una relación íntima con Él. Correcto. Y por eso entonces Jesucristo una y otra vez insiste en la justicia, en la misericordia. Está reivindicando los mismos temas que aparecen en los profetas del Antiguo Testamento. Pero hay otros 2 temas que me interesa destacar de Jesucristo. Uno de ellos es la parábola del buen samaritano. Esta historia dice que un fariseo se le acercó a Jesús diciendo: Maestro, ¿qué yo debo hacer para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿qué yo debo hacer para agradar a Dios? Jesucristo se lo resumió en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí en eso de amar al prójimo, eso es toda la ley. Sí. Ahí tú tienes toda la ley de los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando este hombre reclamó diciendo: pero ven acá, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dio la parábola del buen samaritano, mostrándole que el verdadero creyente debe demostrarlo a través de las buenas obras de solidaridad con el prójimo. Si tú dices que tú eres creyente y tú no eres solidario, si tú no ayudas, si tú eres egoísta, si tú andas buscando lo tuyo, si tú no tienes patriotismo, si no eres capaz de luchar desinteresadamente por tu país, tú no estás demostrando que eres un verdadero cristiano. Hay otro pasaje en Jesús en el que Él claramente dice lo que yo estoy parafraseando, y es cuando la parábola del juicio de las naciones, que dice que en el día final Jesucristo va a llamar y a uno le va a decir: bienaventurados, sí, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve en la cárcel. Y entonces le van a preguntar: Señor, ¿pero cuándo te hicimos esto a ti? Diciendo: mira, cuando ustedes se lo hicieron a los pobres. ¿Me estás escuchando lo que dice Jesucristo? Cuando ustedes socorrieron a los pobres, a los forasteros, a los necesitados, a los haitianos, sí, a los necesitados. O sea, cuando ustedes demostraron amor hacia esas personas con necesidad, ustedes me lo hicieron a mí. Sí. Entonces, las buenas obras al prójimo son una manera de demostrar amor a Dios. Entonces,
¿Qué quiere Dios de nosotros? Buenas obras, solidaridad. Mira, Jesús, nosotros en este país, República Dominicana, necesitamos políticos cristianos. Pero políticos cristianos tienen que diferenciarse por su compromiso con los necesitados. Y por el compromiso con el bien común. Con la justicia. Con la justicia. Con hacer la cosa bien hecha. O sea, un político que simplemente anda buscando lo suyo. No, pues, no está demostrando que es cristiano. No, ahí no somos cristianos. Ahí estamos siguiendo al mundo en sus desviaciones. Pero también hay empresarios que... Necesitamos empresarios cristianos que hagan las cosas y paguen sus impuestos correctamente. Sí. Dios a muchos creyentes le va a dar riquezas en abundancia. Pero lo que pasa es que en la Biblia dice que si tú eres creyente en Jesús, todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Tú no eres más que un mayordomo. Un mayordomo. Dios dice, bueno, Jesús es capaz de administrarme esto, así que le voy a dar mucho. Pero ¿qué espera Dios que tú hagas con todo ese dinero en excedente que tú tienes? Que tú seas solidario con el prójimo. Pero lo dice la Escritura muy claro. Sí, claro. Sí, dice, el que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí. O sea, no compartir para acumular. Y tenemos que dudar que sea espiritualmente sano que un creyente multimillonario simplemente acumule sus riquezas viendo tanta pobreza a su alrededor. O sea, es dudosa esa fe, porque no estás actuando como si fuera un mayordomo, que es lo que enseña la Escritura. De modo entonces que para adorar a Dios, la manera más expedita es amando al prójimo como uno mismo. Le voy a leer este texto, disculpe la interrupción, doctor, en Santiago capítulo 5, que va de la mano con eso que usted está diciendo. Dice así: vamos ahora ricos, llorad, y le está hablando a ricos cristianos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, es lo que están acumulando. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, que Dios claramente está diciendo que el rico puede caer en el pecado de acumular avaricia. La avaricia. Avaricia es convertir el dinero en un Dios. Cuando tú te sobra el dinero y tú comienzas a acumular, eso no es de Dios, varón. Pero hay que decir, doctor, que ser rico no es malo ni ser pecado. No. Porque incluso en la Biblia hay muchos ejemplos de Abraham fue un hombre muy rico. Sí, no es pecado ser rico. David fue rico, Salomón fue rico. Pero hay que ver cómo usamos esa riqueza que Dios nos da. Tienen que definirse como mayordomos de esas riquezas y devolverla en la manera que sea posible en beneficio. Y hay ejemplos de cristianos que han hecho esto, o sea, que han sabido administrar sus riquezas como una mayordomía que Dios le ha entregado. Mira, en resumen, Jesús, yo he tratado de mostrar que las Escrituras sugieren, enseñan de tapa a tapa,
que lo que Dios quiere de nosotros es que le adoremos con nuestras buenas obras. Mira, si tú haces un templo bonito y otras cosas que tú haces en la iglesia, a Dios le gusta eso. Pero la prioridad de Dios no son los ritos que tú haces en el templo. Es que en Efesios, doctor, capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros, bueno, en el 8, versículo 8 y 9 dice cómo entramos a una relación íntima con Dios, cómo somos salvos, porque por gracia, dice, soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso debe estar clarísimo, no somos salvos por obras. Pero el versículo 10 hay que reivindicar lo que es lo que usted está reivindicando, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, correcto, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que quiere decir que el que no anda en esas buenas obras, como usted lo está planteando, está demostrando que en realidad no ha estado en una estrechez de relación con Dios. Y como dice Juan dice muy claro, pero tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano. ¿A quién ha visto? ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no ha visto si odias a tu hermano a quien tú ves? Entonces, necio. Si tú quieres demostrar tu amor a Dios, demuéstralo amando a tu hermano. Y de esa manera se va a confirmar que tu amor es verdadero. De modo entonces que tenemos que meter en nuestras mentes lo que Dios espera de nosotros. Los ritos son secundarios. No es que sean malos necesariamente, pero son secundarios. La prioridad está en tu corazón, en una actitud de solidaridad con el prójimo que te lleve a hacer buenas obras para beneficio de las personas que viven a tu alrededor. Eso no va a evitar, Jesús, caer en el viejo dicho hispánico, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, muchas personas están en el templo cada domingo, pero durante los días de semana están rompiendo brazos en el comercio, abusando, falsificando, evadiendo impuestos, explotando a los empleados. Pero no, si tú amas a Dios, tienes que demostrar ese amor a través de tus obras de solidaridad con el prójimo. Y aquí, esto que voy a leer, doctor, en Santiago, capítulo, wow, me fue el número del capítulo. En Santiago habla de eso que usted está diciendo. Fíjese cómo dice Santiago: hermanos míos, capítulo 3, Santiago capítulo 2. Así, 2, sí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O, como dice la Biblia de las Américas, ¿podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, que Dios te bendiga, varón, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que lo que usted ha dicho, doctor, está bien clarísimo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es una palabra para creyentes que son hombres de negocio, para creyentes que son activistas sociales, que son políticos. Donde quiera que Dios te haya puesto, tienes que saber que la manera expedita de demostrar amor a Dios es amando al prójimo. Comienza por tu familia. Ama a tu familia como te amas a ti mismo. Respetando las leyes, porque ¿cómo un cristiano debe conducir su vehículo? Si juzgamos por cómo aquí en el país se conducen los vehículos, podemos llegar a la conclusión de que el porciento de cristianos es muy bajito, doctor. Sí. Y me recuerda una vez en los años
80, principio 82 por ahí, mi hermana va a una tienda de un cristiano a comprar una tela. Y él le dice, mira, esta tela es la misma tela que esta otra, pero esta yo te la puedo dejar a mitad de precio. Es la misma y yo te puedo ayudar con esta. Es 2 paquetes diferentes, pero mi hermana ve que es la misma y es la misma. Y mi hermana pregunta, como cristiana al fin que es, pero ¿hay alguna diferencia? No, mira, la diferencia es que esta viene de contrabando, no paga impuestos. Y ahí mi hermana dijo, no, prefiero comprar la cara, porque yo como cristiano no puedo ser un evasor. Digo lo siguiente para cerrar mi participación, Jesús. Si los cristianos en República Dominicana pusieran en práctica las enseñanzas de la Biblia, este país viviría una revolución, una transformación positiva. En otra palabra, no hemos estado haciendo nuestro papel. No somos sal y luz. Nos hemos acomodado al mundo y de esa manera hemos perdido la capacidad de impactarlo. Que Dios use esta palabra para moverte a que seamos cristianos en el sentido que Dios quiere que lo seamos. Así es. No un cristiano de domingo, de ir a hacer un rito, como iniciamos este programa, a una reunión de una iglesia, sino un cristiano que cada día, de lunes a viernes, sábado, domingo, 24/7, muestra por sus obras que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. De esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias por su sintonía y invitándole a que nos sintonicen de nuevo por este mismo canal y a esta misma hora.